Estimados No, amigos, no. buenas tardes, noches, días, lo que sea, un programa uno más con Nicole. La conexión que tenemos a internet ha estado bastante mala, así que ustedes probablemente van a ver que la imagen se congela o el sonido está malo. Eso no lo podemos controlar, ya sabemos cómo anda la internet en nuestro país. ¿Cómo te va, Nicole? Muy bien, de un día miércoles primaveral, se pasó el calor hoy día, Es agradable, ¿eh? invierno no pasa Me molesta cuando en el invierno hay calor de verano. Me parece que cada cosa en su lugar. Hasta eso se ha dado vuelta y se ha complicado y se ha convertido en un desastre. Bueno, ¿qué tenemos en carpeta acá, Nicole? Oye, analicemos un poquito más el discurso del presidente Piñera y la cuenta pública. Tú en el programa de ayer lo hiciste, pero Muy poco. ahora ya se puede tener un poquito las bajadas. Y después de ver la suma de los anuncios que hizo y de cómo hizo la cuenta pública, uno se queda con la pregunta de si fue una cuenta pública o más bien un diseño estratégico para salvarse el mismo. Un diseño incluso hasta judicial para salvarse. ¿Y por qué te comento esto? Viendo las declaraciones de algunos analistas, vamos por partes. ¿Por qué anunciar el matrimonio igualitario? Se preguntarán algunos. ¿No era prioridad del gobierno? ¿Nunca estuvo en la agenda? Ni siquiera la oposición buscaba en redes sociales las reacciones y decía, bueno, sí, está bien, si quieren discutir el matrimonio igualitario y hacia allá vamos. Bueno, entre todo lo que estamos viviendo, ¿ese es el gran anuncio? No. Algunas ideas de por qué lo hizo van por el lado de que él quiere dejar un legado, algo que me parece bastante útil, de este va a ser el legado de Sebastián Piñera. Otros lo muestran como que quiere presentar una capacidad de todavía poner temas en agenda y sorprender a la oposición. Incluso algunos le dan el punto de que dicen, a lo mejor él mismo se hizo la convicción de que era importante. Pero es el hecho de que si tú juntas esa declaración, además del fortalecimiento de la Defensoría de la Niñez, más presupuesto, además de crear la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, más presupuesto también, y la creación especial. Hablar de que sí hubo una violación a los derechos humanos en octubre del año 2019, pero a la vez decir que no hay presos políticos. En fin, me parece que es un reflejo en gloria y majestad de un presidente que quiere quedarse o que quiere quedar bien con todos y a la vez tener dónde afirmarse en caso de demanda en su contra por violación a los derechos humanos, ya sea a nivel nacional o internacional, y tener y decir, yo siempre he respaldado los derechos humanos. Con todo esto, decir que le dio el relato a la izquierda. Ya, tú Fernando, has siempre dicho la rendición del gobierno, pero a mí me parece que esta es como la carta de presentación, la final. Le dio el relato absoluto a la izquierda de lo que ocurrió en octubre. Su coalición, y algo que no estoy de acuerdo en esto, habla de la traición del presidente al hablar del matrimonio igualitario. A mí me parece que esa coalición hace rato que no existe y ellos han traicionado al presidente hace mucho rato. Entonces, acá hablar de traición me parece que no cuenta porque ninguno de los dos se ha respetado, ni la coalición ni el presidente de la coalición. Y solo para darme un gustito con respecto a algo puntual que dijo acerca de las ayudas, que a mí me parece que hay que cambiar el enfoque porque si no, nunca la ciudadanía en Chile va a mirar el tema del Estado, de los impuestos y del dinero del Estado de otra manera. Él planteó acerca del esfuerzo gigante que ha hecho el Estado para entregar las ayudas fiscales. Estaba hablando de un esfuerzo monetario y esfuerzo de presupuesto. Bueno, esto es tratar de hacer entender el Estado como un organismo vivo, como un organismo creador, un organismo que genera. No, pues, es el esfuerzo de la gente, es el esfuerzo de la gente que trabaja, es el esfuerzo de todos nosotros que nos estamos endeudando. Si él quiere hablar de esfuerzo del Estado, entonces que ejemplifique cómo ajustaron el presupuesto en el Estado para poder pasar o bypassear esta crisis económica, que cuente cómo reasignó el presupuesto, que cuente cómo rebajó algunos sueldos innecesarios o cómo pretende achicar o cómo se achicaron. Esos son esfuerzos. Todo el resto es dinero de todos nosotros. Entonces, ya basta con hablar del esfuerzo del Estado, el esfuerzo de la nación. No. Son los contribuyentes los que hacen el esfuerzo. Fernando.
Gracias, gracias por el pase. Sí, claro. Yo no le di mucha bola al discurso presidencial a esta altura. Toqué un par de puntos porque me parece que ya no tiene importancia ninguna. Lo esencial del presidente Piñera lo hizo en octubre del año 19. Lo que hizo ayer es una mezcla entre acta de rendición, más descargos, como quien dice el último alegato del abogado, más algunos cuantos anuncios para contentar a la izquierda. Entre ellos yo creo que debe estar lo del matrimonio igualitario, que es un asunto que al país no le importa un cuesco, y en todo caso la vida del país no pasa por eso en absoluto, un asunto, a mí me da igual, o sea, si se quieren casar las personas del mismo sexo o no, y si se casan y tienen derecho y armar todo eso, allá ellos, ¿qué me importa a mí? Y el país tampoco, el país no vive o muere por el matrimonio humanitario, salvo por algunos nenes, algunos niñitos y niñitas que han asomado sus caras, sus rostros por todos lados, esta nueva generación tan parlanchina y que se cree dueña de la verdad y que se aparecen por todos lados. Todos los días me llega un nuevo Twitter o un nuevo WhatsApp donde me muestran algunos de estos infantes, no necesariamente muy inteligentes, diciendo cosas. Entonces quizás a ellos les va a interesar mucho esto. Este es un gobierno que ya no tiene nada que decir. Eso es todo. No hay nada más que decir. ¿Qué más puede decir? Incluso las cosas buenas que ha hecho ya las ha dicho y tampoco se las van a considerar mucho. Creo que efectivamente Piñera está pensando en cómo va a salir de la moneda, si va a poder irse a la casa tranquilo o va a tener que salir en un helicóptero volando, no sé, pues a un país de África Central y llevando una maleta con medias y con billetes, con chicle, no sé. Y no porque haya hecho algo malo y terrible, sino que simplemente la izquierda desató fuerzas, aquí vamos a hablar de ese tema enorme, y entre otras cosas, claro, él otra vez reafirmó que se había comprado el discurso de los dolores profundos y las brechas abiertas y las venas abiertas de América Latina y toda esa tontería marxista que apenas con un átomo de cosa real fabrican con una enorme cantidad de levadura retórica una torta que no tiene consistencia. A mí, por eso que no tuve mucho interés siquiera en escuchar ayer el discurso y tomé un par de puntos en el programa porque casi como por una obligación, digamos, protocolar, porque ya lo que diga Piñera no tiene ningún sentido. Como este Ministerio de Seguridad o como se llame, que no agrega nada. Claro. O sea, ¿qué es lo que va a agregar si no tienen voluntad de actuar? ¿No es cierto? Aquí se les pueden subir arriba de la mesa de su escritorio al presidente Piñera a bailar una jota encima, algunos de estos cabritos deficitarios que son los que la llevan ahora, y no pasaría nada. A lo mejor crearía un ministerio de la jota o del flamenco en una de esas. Me parece que no solamente demuestra como confusión en ciertas prioridades legislativas, sino que además es muy evidente la intención. Por ejemplo, el tema de entregarle mayor presupuesto a la Defensoría de la Niñez, un organismo que ha estado en contra de todo lo que ha hecho el gobierno y un organismo que hasta el día de hoy no sabemos muy bien de qué se trata. Ha sido un organismo político, fue el mismo organismo político que hizo el video de saltarse los torniquetes a los jóvenes. Entonces, no, pues hay una desconfiguración total de las prioridades. Ahora, con respecto a la división de la coalición, que algunos la apuntan. Sí, diga. Te estaba escuchando. Sí. Diga. Siga, con Nicole. Respecto a la división de la coalición política en el tema del matrimonio homosexual, a mí me parece que no va a pasar mucho más allá de unas pocas opiniones disidentes. Yo creo que hoy en día este tema no divide de la manera en que dividía antes, y por último el que está en desacuerdo a lo mejor no va a decir mucho y a lo mejor se va a abstener o va a votar en contra, pero no me parece que vaya a provocar la división que algunos están proyectando en la coalición de gobierno. No creo que no estamos en esa. Eso es el tipo de temas que se discutían hace 10 años, 5 años, cuando la revolución estaba en el área de las discusiones valóricas. Ahora estamos en el área de la cuestión institucional del poder de verdad. Esta cuestión del matrimonio igualitario parece como una discusión sobre, no sé, por las investiduras de los sacerdotes, estas discusiones del siglo XIX. Ya no viene a cuento y no tiene importancia, nunca la tuvo, o la tuvo en el momento en que le dieron importancia como palanca de debate en ese momento, en esa etapa del proceso que estamos viviendo ahora. Da lo mismo lo que diga Piñera ya a esta altura, y yo lamento decir esto, me cae bien el hombre, pero mostró que, no sé si habría habido otro, entre paréntesis,
otro candidato, otra persona que en la presidencia, otra persona de su sector me refiero, que hubiera podido enfrentar con los pantalones un poquitito más afirmados lo que se le vino encima en octubre. Tal vez no hay ninguno. Tal vez estamos viviendo una era repleta de cobardes, comprados por el discurso de la izquierda, temerosos de Dios y las buenas costumbres, de los organismos internacionales, de los funcionarios internacionales, de lo que diga la señora Bachelet, digamos, desparramándose en la silla que ocupa. Eso parece que es más importante que salvar, por ejemplo, un pedazo de territorio, que salvar la Araucanía, que se la tomen, que la desmembren del país, que salvar a la gente que están asesinando, que salvar a las empresas, que salvar a la economía. Parece que es más importante eso otro. Yo no sé si habría habido otra persona, fíjate, esto ya pasa al campo de la especulación, puramente. Bueno, y para redondear un poco el tema de esta última cuenta pública de Sebastián Piñera, el famoso legado. Y yo creo que acá sí que hay un tema en que divide la opinión de las personas y sobre todo la opinión de las personas que votaron por Sebastián Piñera. Cuando él habla de que parte de su legado va a ser la salida institucional que se produjo o que él abrió a la crisis de octubre del año 2019. Y acá hay una gran diferencia, porque y creo que no va a ser el legado. ¿Por qué? Porque buena parte de las personas que votaron por Sebastián Piñera no creen que eso es un legado. Simplemente lo que está ocurriendo ahora es parte de la ineficiencia del gobierno para controlar la violencia y por no haberse puesto los pantalones. Entonces, está tratando de construir un relato que yo creo que a largo plazo no le va a resultar, que es el decir, bueno, se optó por esta vía institucional, la democracia, entonces abrimos el proceso constituyente, el acuerdo por la paz, que nunca fue por la paz. Y cuando uno rescata lo que opina la gente, dice, ¿qué legado? ¿Qué legado institucional? Si lo que hubo que hacer en octubre no se hizo. ¿Y qué es lo que era? Controlar la violencia. Luego de eso conversemos. Pero entregó todo. No solamente no controló la violencia, sino que entregó todo con tal de salvarse. Bueno, ahora los políticos tienen esta manía de todos dejan un legado, ¿eh? Y perdónenme lo que voy a decir, pero esto es como ir al baño y después llamar al coño y decir, ven a ver aquí en el water el legado que dejé. Perdón, pero se está pareciendo a eso. No quiero decir nada. Bueno, permítanme entrar. Todos hacemos un legado todos los días, entonces. Mira tú qué gran cuestión. Entro a mi primer bloque, estimados amigos, y les quiero recordar estas tijeras para podar, que son completamente distintas a las que usted encuentra en los locales comunes y corrientes, que son de fabricación de cierto país oriental, muy votado a Macanú últimamente, y que no funcionan a la semana porque son de mala calidad. Estas son hechas en Suiza, son Felco, una industria conocida mundialmente, todo garantizado, los mangos, toda la construcción. Ustedes ven que son distintas, hay unas para manos grandes, otras para manos más pequeñas, otras para usar las dos manos. Hay incluso tijeras para señoras que tienen el mango un poco más cortito. Todo está calculado ergonómicamente para que usted use bien su fuerza de acuerdo al porte de su mano, de acuerdo a las necesidades. Son productos de altísima calidad. Sí, son más caras que las que usted encuentra en los centros comerciales habituales, apiladas en un canasto, así como las papas. Pero lo barato sale caro, nunca lo olvide. A mi derecha, ustedes están viendo la gráfica, en la parte de abajo están las dos partes donde ustedes pueden encontrar este producto excepcional, estas tijeras para podar hechas en Suiza. Y continúo con AutoWolf, ya saben, una empresa que le deja la carrocería de su auto en las mejores condiciones, le repara los abollones, la pintura, la corrosión, y lo hace en su casa, delante suyo y en un día. Usted ve lo que están haciendo, usted ve la calidad del trabajo que están haciendo. Completamente distinto a dejar el auto y usted no lo ve más por 3 semanas, tampoco sabe lo que hicieron con él. Autowolf.cl. Usted se comunica con ellos con WhatsApp, les manda fotos de lo que quiere arreglar de su vehículo, ellos le mandan una cotización y ahí usted verá si la acepta o no. Si la acepta, repito, en un día, una reparación que usted puede estar mirando todo el rato cómo la hacen. Autowolf.cl. Y compre oro, amigos, compreoro.cl. Asegure una parte de sus recursos comprando metales preciosos como la plata y como el oro. Vienen los dos en lingote. El del oro es muy chiquitito, como ustedes pueden ver, un lingote chiquitito, pero es que hay harta plata. 24 quilates, estimados amigos, y aquí tienen el lingote de plata. Esto pesa un poco más, 1 kilo, pero es plata pura,
99,99% también vale plata, y son cosas que usted tiene en sus manos. Usted las controla físicamente. Controla esto más que controla cualquier otra cosa que esté a su mano, como el cónyuge, por ejemplo, que a veces son incontrolables. Con esto usted va a donde quiere, y a donde quiere que vaya se lo van a aceptar, porque los valores físicos como estos nunca pierden el interés de la gente. Compreoro.cl. Y otro modo de usar bien inteligentemente su dinero es inviertaenusa.cl. Este es un sitio chileno-norteamericano que lo lleva literalmente de la mano a Estados Unidos para hacer inversiones básicamente en bienes inmobiliarios, casas, departamentos, terrenos, etcétera. Ellos lo hacen todo por usted. Parten ofreciéndole 3.500 franquicias para estar en inversiones por ese lado. Parten mostrándole un tremendo portafolio con bienes inmobiliarios que quizá usted no sabe y podrían interesarle. Le abren cuenta corriente en bancos americanos, le consiguen financiamiento hipotecario, lo ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos, sociedades comerciales, le consiguen, si quiere, vicerresidencia, el paquete completo, estimados amigos. Sí, está todo completo aquí también, con inviertanusa.cl. Nicole, dígame. Oye, vamos a cambiar un poquito de tema. Quiero hablar de las clases, y de las clases presenciales, de las clases online, que es parte de lo que ha estado en la agenda. Hace ya una semana que el Ministerio de Educación habla del terremoto educacional, terremoto educacional que significó la pérdida de clases en el año pasado, aun cuando se haya utilizado el sistema online. Ellos hicieron un estudio de diagnóstico integral de aprendizaje, y parte del resultado arrojó que estudiantes entre segundo básico y cuarto medio, ya sea estatales, subvencionados o privados, habían adquirido solo un 40% de aprendizaje en el caso de matemática, o algunos ni siquiera llegaban al 60% en el caso de lenguaje. O sea, no alcanzaron a integrar conocimientos mínimos en ambas materias. Es decir, la conclusión que arrojó este estudio es que el costo de no tener clases presenciales es altísimo y que el sistema online no lo suple, y no es tan simple decir, bueno, lo que se aprende en la sala se traspasa al computador. Estamos hablando de un estudio que se acotó al currículum del año pasado. El currículum del año pasado ya se ajustó, no es el currículum de un año normal. Con todo esto y con todo lo que siempre hemos hablado de lo que ha dicho la UNICEF, lo que ha hecho incluso la misma ONU con respecto a los niños y la educación en época de pandemia, 19 alcaldes de oposición firmaron una carta contra las presiones que está ejerciendo el Mineduc para el regreso a clases. Mira, el mundo al revés. Y además el Colegio de Profesores quiere impulsar, adivina qué, una acusación constitucional contra el ministro por presiones indebidas. ¿Por qué? Porque el ministro dice, bueno, dijo que ¿de qué manera voy a hacer que estos sostenedores, en el caso de los municipios, vuelvan a clases presenciales? Y que estaba evaluando acortar o a lo mejor suspender o limitar la entrega de las subvenciones para tener una manera de obligar el retorno a clases presenciales. Varias cosas que decir con respecto a esto. Sí hay que presionar para el regreso a clases presenciales. Si lo tildan al ministerio o al ministro de que está presionando, bueno, diga que sí, porque es urgente que los niños vuelvan a clase. Con todo esto que ha ocurrido en torno a la pandemia, me parece que el hecho de que la oposición hable de que el ministro no privilegia la salud, o que el ministro prefiere cualquier otra cosa menos proteger a los niños y a los profesores, bueno, es la misma dialéctica que la oposición ha utilizado en torno a todos los síntomas de la pandemia, es decir, blanco-negro. Es decir, la cuarentena salva vidas. El que no está a favor de las cuarentenas está a favor del mercado. Uno es vida, el otro es muerte. Hay que salir de esa dicotomía del blanco y negro, porque a través de ella me imagino que ustedes entienden que no vamos a salir de una situación que se puede prolongar, que hay que aprender a convivir y que hay que seguir funcionando. Eso por un lado. Dos, las subvenciones se han pagado igual. Incluso se aumentaron recursos para que los colegios pudieran hacer instalaciones para que ayuden a tener las medidas contra el COVID y pudieran funcionar.
hasta el minuto no sabemos en qué han gastado ese dinero los colegios que no han regresado a clases presenciales. Por lo tanto, lo que debería decir el Ministerio de Educación es que se va a levantar una auditoría. Si ellos no han cortado las subvenciones, bueno, sepan en qué se han gastado si los colegios no han vuelto a clase. Y en tercer lugar, te quiero plantear más bien un tema político, y acá sé que me vas a poder contestar. Que varios preguntan, bueno, gracias. ¿Cómo es que ponen a los niños al medio? ¿Cómo es que ponen las peleas políticas, las peleas por el poder, la idea de torpedear al gobierno, ya sea a costa de todo, dejando la educación de lado y dejando a los niños de lado? Y hay una línea de pensamiento que es súper interesante que te dice, bueno, para la izquierda en general, la educación no es importante. Y no es importante, lo estoy simplificando, porque la educación también debiera desarrollar el pensamiento crítico. Y si los niños y después los jóvenes logran desarrollar pensamiento crítico, es mucho más difícil que puedan aceptar ideas como, por ejemplo, fijar precios. Hagamos una canasta básica, que suena tan lindo, ¿no? Una canasta básica que le va a llegar a la casa y con eso tiene su vida resuelta. O ciertas ideas que suenan muy bien en la retórica, pero que en lo concreto, esta es otra parte más de la revolución y esta es otra parte más de no querer tener mayor cultura, mayor desarrollo, mayor pensamiento crítico y poder hacerle frente a esta avalancha cultural y de relato que está teniendo la izquierda en nuestro país. Bueno, sí. Yo no sé a estas alturas, y voy a hablar más lento de lo que algunos me reprochan que hablo, para darle tiempo al internet a mandar el mensaje, a digitalizar mi voz. Yo ya no sé si habría mucha diferencia o hay mucha diferencia entre clases presenciales y online, en absoluto. Creo que el desastre viene de mucho, mucho antes. El terremoto viene de mucho antes. Perdonen que me cite, pero hace muchos años, cuando escribía columnas en una revista que ya no existe, dije que se estaba produciendo no me acuerdo qué palabra usé, si un colapso, un derrumbe, un desastre a nivel de la educación de las generaciones, porque yo ya veía venir lo que estamos ahora cosechando, los frutos amargos. Porque todas estas personas que tú mencionas, profesores, políticos, gente que no quiere volver a trabajar, parece, son también fruto de esa pésima educación, porque esto tiene por lo menos 2 y quizás 3 generaciones, probablemente 3, y estos señores del colegio de profesores, estos políticos de mala muerte que vemos en el Congreso diciendo estupideces, son también ellos fruto de esta mala educación, y como ellos son los que gobiernan y dan las leyes, uno se pregunta ¿de dónde puede venir la solución? Si los que están a cargo ellos mismos están enfermos de indisciplina, de pereza, ni capacidad de hacer ningún esfuerzo, al punto que desde hace mucho tiempo que vemos permanentemente emergiendo el tema de eliminar ramos, de bajar las cargas académicas, de disminuir la cantidad de disciplina, de facilitarle la vida a los niños, que aprendan, que estén contentos. Con ese criterio, por eso que yo lo vi venir, con el criterio de tratar de convertir en la educación en un juego, en algo amoroso, dije, con esto se va toda la cresta, porque la educación no puede ser amorosa. Del mismo modo que en un gimnasio no pueden tener pesas de Plumavit, pues, porque entonces no hay ningún esfuerzo, tiene que haber un esfuerzo. Lo vi venir y es lo que ha ocurrido. Tenemos 2 o 3 generaciones sin disciplinas ni capacidades de esfuerzo en ninguna clase. Entonces, no importa dónde tú los veas y los ubiques, haciendo política, en el colegio de profesores, en el colegio de esto, en el Congreso, en el gobierno, en los medios de comunicación, tú vas a encontrar la misma gente floja, indisciplinada mentalmente, que nunca aprendió realmente a pensar, que repiten, y por eso que lo hacen, porque es lo más fácil, repiten clichés que ya se fabricaron hace a veces siglos atrás. Entonces, hoy en día, la pereza, en la disposición a no hacer esfuerzo, se ha convertido no en un defecto que se esconde, sino que en un valor y un derecho. O sea, en mis tiempos, si un alumno era flojo y le daba lata o porque era tonto y no entendía, andaba escondiendo su condición. Ahora se convierte en una demanda social. Hay que bajar la carga académica porque la estamos pasando mal. Tenemos menos tiempo para hacer nuestras vidas.
¿Cuál es vida? Bueno, si los estudiantes tienen una sola vida, estudiar, no tienen otra cosa que hacer en la vida. ¿Qué otra cosa hacen? ¿Qué otra cosa hacen? Dime tú, los jóvenes. A ver, ¿acaso son como esos jóvenes que salen en otros países todo el verano a plantar árboles por el país, o se van en las tardes a los hospitales a limpiar las facenicas? No, se van a carretear. Entonces, lo único que les cabe hacer es estudiar, y a los profesores enseñar. Pero son todos por igual hijos putativos de este desastre que se inició en los años 80, 90, y que ahora estamos cosechando los frutos, porque no se salva prácticamente nadie, salvo esa mínima cantidad de gente que no puede hacer nada. A mí me llegan mails de gente de las universidades, Nicole, estudiantes, gente Sí. joven, ¿eh? Y me dicen lo que estoy diciendo yo ahora, que me cuentan cómo son sus cursos, me cuentan cómo los alumnos en la vuelta, sacan la vuelta, me cuentan cómo copian, me cuentan cómo los profesores miran por otro lado, porque si los miran, si los denuncian, van a pasarla muy mal. Los van a denunciar a ellos de vuelta, si es que no les pegan en el pasillo. Me cuentan cosas que son increíbles. Entonces, ¿qué tiene de raro? ¿Que esto es por la pandemia y la cuestión online? No, eso es un detalle. Esto viene de mucho tiempo. Y te voy a decir una cosa, lo que tú dijiste al final, algo muy importante. A la izquierda no le interesa la educación. Claro que no. ¿Sabes tú cuándo fue más fuerte la presencia y el poder espiritual del cristianismo? En la Edad Media, cuando prácticamente todos eran analfabetos. En ese mundo se creía todo, se aceptaba todo. La izquierda vive en función de un credo también, porque no hay una teoría, no hay ninguna teoría científica ahí. Entonces necesita idiotas, necesita gente maleducada, necesita tontones, necesita indisciplinados, necesita flojos. Esos son los sujetos que más fácil van a manduquear como quieran, y con ellos todos juntos se van a ir para abajo en el hundimiento de este país, si es que se hunde, si es que no ocurre un milagro. Así que esto de la educación yo no le veo por dónde se va a salvar, porque no veo dónde estarían los agentes de cambio con poder suficiente, con ganas suficientes, con recursos suficientes para cambiar esto y decir, ¿saben qué más? Los alumnos tienen que estudiar, déjense de tonterías, y los profesores tienen que hacer clases. Si los profesores no quieren hacer clases, se les echa. Si no quieren, si por último se sustituyen por clases online, y si los alumnos en online no les va bien, repiten el curso. Y empecemos a generar las sanciones y los pesos y las responsabilidades que existían antes, en virtud de las cuales, por lo menos, aunque la mayoría de los alumnos en general son mediocres por una cuestión estadística, pero tenían algunas mínimas disciplinas que les permitían después ir a trabajar. Ahora ni eso. Salen, entran a la universidad al peo, estudian cualquier cosa y ya quieren tener un año sabático. Ese es el tipo de profesionales que tenemos hoy en día. Estamos al otro lado con eso. Ahora, déjame plantear ahora desde otro punto de vista el tema de regreso a clases, y desde el punto de vista de la descoordinación del gobierno. El ministro Figueroa estuvo una semana peleando prácticamente solo con respecto a la necesidad de volver a clases presenciales, mantener las escuelas abiertas, etc. Y resulta que el gobierno sigue poniendo cuarentenas como si estuviéramos el año pasado, utilizando la misma política sanitaria, independiente a que no han demostrado que las cuarentenas resulten. Y todo ese anuncio de mantener las escuelas abiertas, etc., bueno, finalmente no vale nada, porque ponen a las comunas en cuarentena y los colegios deben cerrar. Yo te voy a contar que incluso en Europa y en Estados Unidos mantuvieron las escuelas abiertas en los peores periodos, y Biden hoy está estudiando una ley que prohíba las clases remotas y que entrega obligatoriedad de abrir la... Solicitó directamente al Ministerio de Educación que le permitiera mantener las escuelas abiertas independiente de haber pasado cuarentena. Y le contestaron que no. Entonces hay una descoordinación y hay una contradicción en el discurso que es tremenda y que no lo resuelven. Si es tan necesaria el regreso, entonces tengan los cojones y mantengan la escuela abierta. ¿Tú sabes cuánto es el contagio, estadísticamente hablando, que hay en los colegios? Menos del 1.5%. Pero eso les parece. Entonces, ¿para qué hicieron campaña? Claro, pero ¿para qué hicieron campaña de vacunar a los profesores? ¿Para qué obligan a los niños a mantener una distancia que
incluso para niños pequeños muy difícil de cumplir, más las mascarillas, etcétera, si todo vuelve a cero como si estuviéramos al inicio de la pandemia. Y solo para terminar y dar un punto político, hoy escuchando al alcalde de Lo Barnechea, que ha reclamado y que más o menos voy por esa línea, dice que acá los que sufren son los niños vulnerables. Y acá quiero hacer un punto. ¿Se entiende que los niños vulnerables tienen menos conexión a internet que niños ABC1 o niños con mayores recursos? Se entiende que en sus propios hogares va a haber menores condiciones para que puedan estudiar versus niños con más recursos que... Pero acá hay una cosa transversal de sufrimiento en los niños que no han regresado a clase. Entonces, dejen de tener siempre un discurso político que divide a la gente entre los que necesitan y los que no necesitan, entre los buenos y los malos, los que son vulnerables y los que no. Los niños, transversalmente, si tú les preguntas en la salud mental, han sufrido todos. Por supuesto que los niños vulnerables tienen ciertas condiciones que quizás el sufrimiento ha sido mayor, pero depresiones, ansiedades, obesidad es transversal a todos los niños de este país. Bueno, no es extraño escuchar esos discursos por la razón que te di antes, ¿no? Si esos políticos también vienen de estas generaciones. Estamos en cierto sentido en este país en las manos de una manga de personas de una incompetencia extraordinaria, de una mediocridad increíble. Ahora, yo no le reprocho a los mediocres que lo sean, porque es mala cueva, nacieron así, los genes, el cerebro no les funciona tan bien, son medio flojones además, pero el tipo mediano, que por lo menos le queda un gramo de inteligencia, le copia a los que cacha que son más listos que él. ¿Por qué no le copiamos a Israel, que levantaron todas las prohibiciones en este momento? ¿Sabías tú? No hay ningún problema. Yo estuve viendo ayer unos reportajes en un medio israelita y se veían imágenes en las calles, la gente con los cafés repletos, con la mascarilla, otros no, se tomaban precauciones, pero el país está andando. Pero no los vamos a copiar, no copiamos a nadie, copiamos a otros más estúpidos que nosotros. Estamos manejados por una horda. A ver cómo lo digo que no suene muy duro. Ya, dejémoslo ahí. Voy a pasar a otro bloque comercial. Mientras a la señora Siche no le hagan caso y paremos el país completamente y se venga todo abajo, va a estar todo mal. ¿Ah? Y por supuesto tú, si quieres que te escuchen algo, tienes que poner el apellido vulnerable. Ahí sí que empiezan a escuchar. Todo tiene que ser vulnerable para que te den pelota. Señores, señoras, si ustedes quieren arreglar bien, dejar en buenas condiciones, bonito, y mantener bien sus pisos, pónganse en contacto con SMF, que tiene productos para todo tipo de pisos, de madera, de piedra, de mármol, parquet, de todo. Y ojo con la pizarra con Z, amigos, que es una piedra gris, oscura, media porosa, que también se usa en muchos senderos, sobre todo en puertas afuera, y también en fachadas, como probablemente ustedes están viendo en la gráfica. SMF les ofrece un barniz, un producto especial para que esa pizarra quede brillante, mucho más bonita y más protegida. SMF, estimados amigos. Y otro producto nuevo que nos llegó acá al programa la semana pasada, parece que fue unos días atrás, Lotus Air, un dispositivo que produce por una serie de procesos internos tan complicados que no los voy a explicar. Produce peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos que hay en el aire y lo pueden hacer delante suyo. Usted puede estar al lado de la máquina, no pasa nada. Destruye los patógenos. Ustedes están viendo la fotografía en la gráfica. Es un artefacto como una caja más o menos de este volado, como ustedes ven. No ocupa espacio. Ustedes la tienen en su local comercial, en su oficina, y destruye todos los patógenos. Este aparato fue desarrollado por una empresa de ingeniería norteamericana en colaboración con la NASA. Así que supongo yo que tiene bastante calidad. En la NASA se juntan los ingenieros y técnicos y científicos más brillantes de Estados Unidos. Ha sido, por lo tanto, certificado por toda la organización internacional este producto, en Chile también. Pónganse en contacto con ellos y cuando regrese a la normalidad, regrese en las mejores condiciones. Lotus Air. Y continúo con Lavo Club, que no es para matar los gérmenes, sino que es para matar la mugre que hay en su vajilla, en su ropa. Por mucho que usted se bañe todos los días, igual se va ensuciando la ropa, hay que lavarla. Y Lavo Club es el mejor detergente para la ropa. Viene en un contenedor de 10 litros, dura una eternidad, se lo llevan a la casa, retiran el envase vacío. Por lo tanto, este producto es amistoso con el medio ambiente, además es biodegradable, todas las ventajas.
Lo mismo con el lavador de vajilla. Así es que vaya poniéndose en contacto con esta empresa chilena, con científicos, con químicos chilenos, trabajadores chilenos, distribuidores chilenos y usuarios chilenos. Lavo Club. My heart is in pain. Porque todavía hay muchas empresas, estimados amigos, que no me dan pelota, no me hacen caso, porque son porfiados. Señores, señoras, su empresa que usted cree que está funcionando el descueve, probablemente tiene más de un problema en su área de gestión. Seguro, pero se lo doy firmado. Póngase en manos de Controller, que es una empresa fundada por contadores auditores que hicieron esto 20 años en grandes empresas norteamericanas. Conocen el trabajo de examinar lo que se llaman flujos de gestión. Encuentran al tiro los problemas, esos problemas que usted ni ve, pero que le hacen que la empresa gane menos de lo que debiera o que tenga millones de problemas y usted no sabe por qué. Ahí están, pues en el área de gestión, auditoría, contabilidad. Póngase en mano Controller, va a descubrir de inmediato los problemas y le va a dar la solución. Controller, ahí están los contactos, hágame caso. No sea porfiado, hombre, por Dios. Ya. Chuta. Wow, tengo hartas cosas. Así que una más. Nicole me hizo caso una vez y fue a usar Notario Express y ya no tuvo que ir más a la notaría, ¿no es cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Sí o no? Te quedaste congelada la imagen. Bueno, notarioexpress.cl, amigos, los papeles los sacan en su casa en unos pocos minutos y luego se gastan unos minutos en la notaría firmando el papel listo. Así que, en vez de horas, minutos. Notarioexpress.cl. Te entra a ese sitio, digita lo que quiere, llena los datos, la hoja se va por el éter, como decían antes, a notarioexpress.cl, lo gestionan y usted va a firmar solamente, o sea, unos pocos minutos, notarioexpress.cl. Nicole. Sí, un comentario antes de entrar en el tema que quiero hablar sobre el envejecimiento de la población. Me quedé pensando con respecto a, tú hablabas de Israel, y la libertad que hoy están viviendo su gente. Bueno, en Estados Unidos ya no es necesario para las personas vacunadas que usen mascarilla. No sé si el fin de semana algunos que les gusta el deporte como a mí vieron, por ejemplo, las 500 millas de Indianápolis con público, los Roland Garros con público, la Champions con público. Es decir, uno se queda con esta imagen de que el mundo está avanzando. ¿Y qué pasa acá? Que acá en Chile uno tiene esa sensación de que no avanzamos para ninguna parte, independiente a que nos posicionan en el tercer lugar mundial de vacunados. Ya tenemos más de 10 millones de personas vacunadas, con 75% con 2 dosis. Están todas las medidas de mascarilla, lavado de manos totalmente incorporadas en la población, los aforos también. Entonces, uno se queda con esta sensación de que no avanzamos. No es posible que a 1 año y medio se sigan haciendo las mismas cosas. Entonces, porque uno puede ver el mundo desarrollado, hablemos del mundo desarrollado, de Europa, Estados Unidos, entendiendo que el virus seguirá circulando, pero vamos caminando, vamos avanzando, sigamos viviendo, y acá en Chile siguen poniéndonos la mano encima, siguen quitándonos nuestras libertades y manteniendo la misma política. Entonces, hay una especie también de sensación de angustia porque uno no ve que haya una nueva salida, uno no ve que haya un cambio de paradigma, uno no ve ningún cambio. ¿Te quedaste pensando? No, me quedé esperando porque se paró está pésima la internet hoy día, para variar. Sí, pues, es que, bueno, ya eso algún día se hará un estudio completo de cómo operó la cosa en Chile, qué mecanismos políticos, psicológicos nos llevaron a estos extremos. Yo creo que, entre otras cosas, se empezó a identificar el contagio ya con el fin de mundo. Pongamos eso del Roland Garros que dices tú. Fue un montón de gente, ¿verdad? Quizás por haber ido a Roland Garros, en vez de quedarse en su casa, se contagiaron. Por supuesto, si uno se queda en su casa encerrada, no se contagia con nada, no choca, no se cae de la bicicleta porque estás en tu casa. Cuando uno sale, hay riesgo siempre. Entonces se enfermaron unas cuantas personas en Roland Garros. Esas personas se fueron a la casa, se enfermaron como se habían enfermado de un resfrío, de una gripe, se enfermaron, después se van a mejorar. Algunos muy pocos se van a morir, como se mueren también con resfríos más cuidados, con todo. Y yo digo, so what? Todo. O sea, se supone que el mundo tiene que funcionar sin que nadie se contagie.
Ese es el principio tácito que hay para medir las cosas que se hacen, de que no tiene que haber ningún contagio, que si la gente sale y por lo tanto hay más contagio, como es obvio, eso significa que está la crema, que falló el gobierno, que fallaron las medidas, volvamos a encerrarnos todos. ¿Eso significa? No, pues, significa una cosa tan obvia como sumar 2 más 2, que si la gente sale hay más probabilidades de contagio. Mira qué difícil entender eso. Entonces paremos el país hasta que no haya ni un contagio. Oh, pero ojo, una vez que se establece ese principio, vamos a tener que seguir encerrados de por vida, porque el día de mañana alguien va a decir, oye, hay gente que se está contagiando de la escarlatina, hay gente que se está contagiando de gripe. Cerremos el país de nuevo, pues, porque el contagio en sí ya es el fin del mundo. Bueno, seguramente en estas imágenes que vi de Israel ayer, en Tel Aviv creo que eran, algunos de los tipos, o muchos incluso los que estaban tomando café, se enfermaron. Bueno, ¿y qué? En primer lugar, probablemente no muchos se enfermaron porque la mayoría de los israelitas están vacunados. Pero si se enfermaron, pues, no pasa nada. O sea, todos nos hemos enfermado millones de veces en nuestras vidas y aquí estamos. Pero es que se muere gente. Sí, claro, si se muere siempre gente, fíjese usted. Pero es que se han muerto tantos millones. Bueno, pero si en todas las enfermedades se mueren millones de personas si uno toma como punto de comparación el planeta. Dicen, se han muerto 2 millones de personas, 3 millones de personas. ¿Y cuántos habitantes tiene el mundo? 7.000 millones. ¿Cuántos millones se han muerto de resfrío? Millones. ¿Cuántos se han muerto y se están muriendo de tuberculosis? Te doy la cifra, 6 millones. ¿Cuántos se mueren de atropellos, de choque? Millones. ¿Cuántos se mueren? Y así sucesivamente, ¿para qué sigo? ¿Cuántos se mueren incluso atacados por un tiburón en Australia? Unos cuantos al año. Significa entonces que en Australia hay que cerrar las playas. Porque fíjate que un tiburón le cortó una pierna a un señor. Cerremos las playas. No hay más bañistas. Se acabaron los deportes en la costa porque hay tiburones y a alguien le pueden comer una pierna. Vayan a bañarse. Yo creo que efectivamente se ha llegado a un extremo ya de paranoia y de política y de cobardía y pura y simplemente de estupidez, porque cuando uno escucha a algunos de estos críticos, estos epidemiólogos de último minuto que han surgido, poniendo esas caras serias, esos ceños fruncidos, uno dice, pero estos tipos son tontos. O sea, son otra prueba más de lo que digo, que este desastre educacional viene como de 2 generaciones ya. O sea, yo simplemente salvo a la gente mayor de 50 años en este momento, porque todos los demás ya los empiezo, cuidado, Nicolás, los empiezo a mirar con sospecha, porque a este le tocó una mala educación. Ahora, ¿para qué te digo los de 20 o 30 años? Pues mira, tan jodidos. Bueno, tú mencionaste el principio que es lo que siempre me ha preocupado y es lo que siempre he levantado la voz desde el año pasado. Cuando tú hablas en nombre de la protección, cómo termina y cuándo termina. Y viendo la manera en que se ha dado la política acá y la gobernabilidad acá y cómo se ha planteado el tema del virus, que es una batalla campal política, yo no veo en qué minuto alguien va a tener la fortaleza de decir se acabaron las cuarentenas. Si las cuarentenas producen mucho daño. Y por último, solo para mencionarte también la contradicción que se da en las encuestas. Tú sabes que cada vez que le preguntan a las personas acá en Chile solamente, si está a favor de las cuarentenas, la gente dice que sí, pero yo leí un estudio que de verdad la gente no está a favor. Lo que pasa es que también la gente responde por lo políticamente correcto. Claro. La gente también está ensimismada en este discurso en el cual si uno dice que está en contra de las cuarentenas, significa que tú estás a favor del mercado, a favor de cualquier cosa menos de la salud. Mira lo que dice. Entonces, la gente contesta lo políticamente correcto, pero no lo que realmente piensa, uno, y dos, no lo que realmente hace. Apenas puede alguien salir a la calle, lo hace. Entonces, vayamos un poquito despejando el panorama y no creamos también esto de que la gente apoya las cuarentenas, porque no es así. Correcto. Bueno, la cobardía es lo que pasa, lo he dicho tantas veces, cuando impera un discurso políticamente correcto con unos cuantos energúmenos detrás con un palo en la mano, verificando que tú lo recites de memoria. Y existen tantos tontones que aparecen, como te digo, por este problema educacional, que mira tú, qué cosa más subterránea que el hecho de cómo se está educando una sociedad, ¿no? Pasan los años y emergen nuevas generaciones y ahí uno empieza a ver
empieza a ver con terror, al principio con paz, luego con terror, la cantidad de gente, incluso supuestamente con profesiones, que razonan como cabros chicos, que repiten frases hechas, y ve nuevas generaciones que hacen lo mismo y peor, y que empieza a venir un poco de pánico, porque dice, bueno, en una sociedad donde hay una cantidad tan grande de gente deficitaria mentalmente, ese país no tiene futuro. O sea, si hay países que avanzan es porque tienen gente bien educada, y tienen gente bien educada no por una cuestión racial, sino que por una cuestión institucional. Tuvieron educación demandante, exigente y disciplinada desde que eran niños de 3, 4 años, y por esas circunstancias después se convierten en personas con mayores capacidades en todo orden de cosas. Si no, cualquier persona de donde tú la saques, oye, de cualquier raza, se convierte en un animalito nomás, o sea, se convierte en un parásito al final de alguien que los mantenga. Eso uno lo ve en la familia, con el chiquillo que no estudia, que se convierte en el fracasado, después tiene que ayudarlo la familia, se convierte en alcohólico, en drogadicto, en un pobre hueón, digamos, el que siempre le va mal en todo. Todos conocemos a gente, ¿no es así? Bueno, ¿qué pasa cuando eso se generaliza en una sociedad, Nicole? No es para la risa. ¿Qué pasa cuando se generaliza y tienes generaciones completas educadas de esa manera? Tienes este resultado. Unos hablantines, porque para eso son buenos, para hablar, para repetir consignas, para hablar frente a los micrófonos. Aprendieron a hablar frente a los micrófonos igual que los jugadores de fútbol, que antes no sabían hablar, ahora hablan de corrido, pero hablan cualquier estupidez. Bueno, lo mismo pasa. Entonces, estamos jodidos. Yo no sé quién, cómo va a hacer lo que tú dices, que va a decir basta, porque aquí no se atreven, además, incluso los que se dan cuenta de las cosas, a decir nada, por el impacto de ese discurso políticamente correcto que obliga a la gente a mentir. Ahora, vamos a ver qué pasa. Yo todavía tengo fe en la Virgen del Carmen. A ver, Virgen, haz un milagro. Tócanos con tu varita mágica el cráneo a estos 17 millones de deficitarios que tenemos en Chile, yo me incluyo, y haz el milagro de que empecemos a pensar que 2 más 2 son 4 y no 3, como los personajes de George Orwell. Exacto. Que 2 más 2 son 4 y no 3. Ese es todo lo que te pido, Virgen Santísima. Y ahora, de la Virgen Santísima, me voy a mi penúltimo bloque. Tenemos todavía tiempo, no se preocupe, Nicole. KM Millas, amigos, si usted tiene millas acumuladas, kilómetros acumulados en las líneas aéreas, vaya inmediatamente a kmmillas.cl y cámbialas por plata, le van a comprar sus millas. Simple, ¿no? ¿Algo más que decir? No, es que yo voy a viajar. Sí, pero en cualquier momento la empresa toca un botón y sus millas desaparecen y usted se queda colgado a la brocha. kmmillas.cl. Luego, os advierto que espacioajedrez.com dispone todavía, pero el stock se está acabando, de estas cajas y de estos relojes digitales para que su niño, a propósito de educación, empiece desde la más temprana edad posible. No tenga miedo de partir con un niño a los 2 o 3 años incluso, a enseñarle a leer como me enseñó mi madre a mí. O sea, no me enseñó, me estimuló a aprender a leer a los 3 años, y mi hermano también, y era bastante común en esa época, no era nada especial. Regálele un ajedrez a ese niño, regálese un ajedrez a usted mismo, mantenga su mente funcionando bien hasta el último día de su vida, como esperamos nosotros aquí hacerlo, con el servicio y el apoyo de la Virgen del Carmen, que yo soy muy devoto de ella, como tú sabes, Nicole. Ajedrez, espacioajedrez.com. Y continúo con miclimo.com para que usted tenga la climatización que se merece, estimados amigos. Rica calefacción en invierno, exquisito frescor en verano, aire filtrado, conexión a internet, nada de ruido, nada de combustión, nada de contaminación, cero peligro y muy poco gasto eléctrico. De hecho, se ha calculado que en un año usted se ahorra plata con estos aparatos. miclimo.com. Madame Rodríguez, continúe, por favor. Les quiero hablar de un tema que me parece que va a ser el tema de los próximos años y que tiene que ver con el envejecimiento de la población. Se supo la semana pasada algunas cifras que proyectó la ONU y otros organismos, y todos los países, excepto algunos africanos, van a enfrentar el estancamiento de la población y la caída de su fertilidad. Un baby boom posterior. Y el otro día leí un reportaje acerca del baby boom que no ocurrió.
Y parte de ese baby boom que no ocurrió, a diferencia de con las guerras, por ejemplo, que ha aumentado la fertilidad y la natalidad, dicen que parte de eso ha sido el producto de las cuarentenas. Pero bueno, eso es para otro tema. Y la semana pasada, China anunció que va a permitir que las familias tengan 3 hijos. La política de China con respecto a la natalidad desde el 2016 era de 2 hijos. Y para qué recordarles la política que comenzó en el año 79, cuando fueron los primeros indicios de que querían controlar a la población utilizando la política del hijo único, donde se hicieron abortos forzados, esterilizaciones forzadas, etc. Después eso ya no fue, después de eso, del tipo de Partido Comunista, pero después eso ya no se fue ejerciendo de esa manera, sino más bien me contaban algunas chinas que una vez que después no es que fueran a tu casa y te obligaban todos los subsidios. Entonces tú simplemente no podías mantener 2 hijos porque ese hijo te quedaba fuera del colegio o te quedaba fuera de un sistema de salud. Por lo tanto, la población se acostumbró a tener un hijo. El punto es que China, después de su último censo, dice que la población ha seguido creciendo en tasas que son tremendamente lentas. Hoy tiene una tasa de 1.3 hijos por familia. Acuérdense que la tasa de recambio es de 2.1. Por lo tanto, hoy levantó la nueva política de ayudar a las familias para que puedan tener 3 hijos. ¿Por qué lo menciono? Y estos son escenarios ficticios, pero que se los quiero plantear porque me gusta poder unirlo con lo que está pasando con el COVID. Si uno considera lo que hizo Occidente, copiándole la manera en que China atacó el virus, haciendo estos cierres, limitando las libertades, utilizando códigos QR para seguirte por todas partes, ¿por qué uno no puede proyectar, a lo mejor ficticiamente, pero no tan lejano a la realidad, que Occidente cuando se vea en la necesidad de que su población tenga una tasa de recambio? Hoy no la tenemos, Chile tampoco la tiene por lo demás, ¿eh? Chile tiene una tasa de natalidad de 1.65. Entonces, ¿qué pasaría si Occidente empieza a mirar a China y copiarle ciertas políticas en torno a la natalidad y, por ejemplo, proyectar que en un futuro China obligue a las familias a tener 3 hijos? Porque China, por ejemplo, cuando habla de su natalidad y de la tasa de recambio, ¿qué es lo que dicen abiertamente? Acá no vamos a tener mano de obra. Eso es lo que está diciendo China. China ni siquiera lo esconde. Acá sería un pecado hablar de mano de obra, pero China está diciendo, estamos perdiendo poder ante el mundo y estamos perdiendo poder económico porque no voy a tener la mano de obra necesaria para seguir siendo la potencia que quiero ser. Entonces, ¿por qué no podemos proyectar un escenario en el cual, así como se forzaron a las mujeres a tener aborto y a esterilizarse o incluso a matar a sus bebés, entonces ¿por qué no proyectar que a lo mejor en un futuro no muy lejano se obligue a las mujeres a tener cierta cantidad de hijos para poder asegurar la población? A mí no me parece tan descabellado, incluso lo leí en una novela. ¿Y por qué lo digo? Porque el COVID que así pueden contar todas esas victorias que hoy, por ejemplo, las mujeres celebran. Yo no lo encuentro no lo encuentro algo tan lejano de que pudiera ocurrir. Yo no sé cómo los países finalmente van a enfrentar esto de que las mujeres o las familias, no hablemos de las mujeres como un género que lo decide solo, las familias deciden tener 1 o 2 hijos con suerte porque por el costo de la vida, porque las mujeres quieren trabajar, porque nadie tiene tiempo y por la complejidad del mundo de hoy que significa tener hijos. Bueno, es tarde para los chinos. Es tarde. Esto tiene una inercia, los demógrafos lo saben muy bien. Una vez que una población por distintos motivos empieza a tener menos hijos, por cambios culturales o presiones institucionales, en el caso de China, compulsiones institucionales más bien, eso no se puede remediar. Y se ha visto en todas las épocas, que mientras las poblaciones ganan en educación, en cultura o por último en nivel de vida, el incentivo de tener más hijos se va disminuyendo. Eso no se puede cambiar a menos que conviertan a las mujeres en algo así como las vacas lecheras, porque las pongan en una especie de fábrica a procrear hijos. Una cosa genetista como la que hicieron los nazis en los años 30,
No sé si la gente conoce ese experimento, pero se hizo. Que a mujeres con ciertas condiciones las ponían a tener hijos, con hombres de ciertas condiciones. Daba lo mismo si había amor o no entre ellos. Tenían que tener una cópula, fornicar para tener hijos. Eso, y dado los valores que hay ahora de las mujeres que no quieren, que se sienten más potentes y libres que nunca, yo no veo cómo tú le podrías obligar, ni siquiera con beneficios de cualquier orden, a las mujeres a estas alturas tener más hijos de los que quieren tener. Lo veo imposible. Lo normal es que la población mundial va a ir disminuyendo y el planeta lo va a agradecer mucho porque somos una plaga depredadora y el planeta estaría mucho mejor sin nosotros, está claro. Este planeta no necesita 7.000 millones de individuos. Yo creo que estaríamos mucho mejor con 2.000, con mucho. Así que lo que va a suceder es que va a disminuir la población igual y en algún momento se va a estabilizar de algún modo o de otro, que no sé cómo, de aquí a unos 100 o 150 años más o menos, o quizás un poco antes. Pero tratar de cambiar esta inercia que ellos mismos crearon en China, con incentivos o con obligaciones, no les va a funcionar. Esas mujeres chinas que tú conversaste, si tú las encuentras de nuevo, te van a decir, no quiero tener más hijos. No quiero joder mi carrera, mi estudio, mi nivel de vida educando más hijos. Ya tuve suficiente con uno, te van a decir, o con dos, no quiero más. Tú escuchas ese mismo discurso en las mujeres de América, de Chile, te van a decir lo mismo. Si tú le preguntas a tus amigas que tengan 2 o 3 hijos, te van a decir que no quieren más, aunque pudieran, aunque tuvieran toda la plata del mundo, no quieren más porque un niño, dejémonos de payasas, para una mujer significa sacrificar mucho tiempo y a veces sacrificar gran parte de su vida. En la crianza, tú eres mamá, así que lo sabrás mejor que yo. Entonces, los chinos ya se pegaron un balazo en el pie con esas medidas, aceleraron un proceso que igual iba a ocurrir y no lo van a poder revertir. No van a poder, en absoluto. Imposible. Imposible. Pero yo el punto a que creo que un régimen totalitario puede idearse para hacer cualquier cosa. Yo entiendo lo que tú dices, yo estoy creando otro escenario, estoy creando otra posibilidad. Creo que un régimen totalitario puede realmente hacer cualquier cosa en un país, uno, y dos... No puede hacer cualquier cosa. No puede hacer cualquier cosa, Nicole. No, hay un límite. Sí, pero por ejemplo, con esto del COVID... Te decía que recién hace poquito hablamos de la protección de la población, que fue parte del argumento del COVID, que da para todo. ¿Por qué no en un futuro decir tenemos que proteger a la población y necesitamos la generación de recambio y en base a eso empezar a crear leyes que terminen en un objetivo que finalmente tener mayor tasa de nacimiento? No, es que no van a poder. Fíjate que si tú examinas el detalle... Claro, eso puede ser en las novelas de ciencia ficción que tú leíste, pero no en la realidad. Y si uno estudia exactamente cómo operaba, por ejemplo, el régimen comunista en la Unión Soviética, cómo operaba el nazismo en Alemania, cómo opera el Partido Comunista en China, o cómo operaba incluso aquí el régimen de Pinochet, que tampoco ni siquiera era tan totalitario, pero era un régimen dictatorial. Tú te vas a dar cuenta que hay una inmensa cantidad de límite a la capacidad de esas entidades de imponer más allá de ciertos territorios. Ahí se empiezan a tropezar tarde o temprano con la naturaleza humana. Tú puedes, como decía Lincoln, tú puedes engañar a toda la gente por un tiempo, puedes engañar a alguna gente todo el tiempo, pero no puedes engañar a toda la gente todo el tiempo. Y lo mismo pasa con la opresión. Tú puedes oprimir a mucha gente por un tiempo, y así sucesivamente, pero no puedes oprimir a todo el mundo todo el tiempo. Al final la cosa te explota, porque el mismo régimen totalitario, el personal mismo de esa élite, está formada por gente que recibe influjo por todos lados, que empiezan a descreer de su propio sistema, y es lo que pasó en la Unión Soviética, y la cuestión se derrumba cuando menos se lo espera. Eso es lo más interesante. La cosa se pudre por dentro y viene una coyuntura. En la Unión Soviética fue Mikhail Gorbachev, que trató, como quien dice, de arreglar el muerto a último minuto, maquillarlo, y cae todo en pedazos. China, antes de 5 o 10 años, va a implotar, incluso sin esas medidas, ya que serían francamente de un geneticismo totalitario de novela de George Orwell. Eso no puede funcionar y no les va a funcionar. Antes de eso se viene abajo el Partido Comunista en China.
Estamos hablando de 1.500 millones, 1.400 millones de personas que ya hoy tienen bastantes problemas con el régimen chino. Hay mucha gente que está manifestando con miedo, pero en forma, si tú quieres, embrionaria, su rechazo al sistema. Hay muchos signos ya que muestran que no las tiene todo consigo. Fíjate que hoy día mismo, en estos días, la dirección del Partido Comunista Chino decidió cambiar completamente su estrategia de relaciones diplomáticas porque, a pesar de todo su poder y su prepotencia y su arrogancia, se dieron cuenta que estaban perdiendo en sus relaciones con el mundo, porque los poderes tienen límites y le van a cambiar completamente el tac. Ya no van a hablar más del lobo guerrero o del zorro guerrero o lo que fuera guerrero, ahora se van a poner nice. Les sugiero que vean el último discurso al Comité Central del Partido Comunista de Xi Jinping, es muy interesante. Así que no creo que pase, no creo que se llegue a ese extremo. En las novelas sí, porque tú puedes extrapolar hasta donde quieras, pero en la realidad hay límites, hay reacciones, hay ciertos mecanismos de reactivo que se producen pasados ciertos límites matemáticos cuando las cosas están creciendo. Se producen reacciones. No va a ocurrir que puedan imponerle a las mujeres chinas que empiecen a fabricar guagua simplemente porque al Partido Comunista se le ocurrió. No creo. No. Ahora, dicho todo el escenario que te planteé, que no era solamente para China, yo hablaba también de Occidente, a mí creo que me calza mucho más proyectar el hecho de que va a haber un cambio de mirada con respecto a las edades y hay un equilibrio natural. Efectivamente están naciendo menos niños y hay países como Japón, que su población lleva varios años, generaciones envejeciendo y tienen tasas de 1.4, 1.3, etcétera. Bueno, pero lo que ocurre en el equilibrio natural es que la gente hoy a los 60, la gente hoy a los 70 tiene una salud de una persona que antes tenía 30 o 40, por lo tanto, en realidad lo que debiera realmente cambiar es la mirada política y las políticas sociales en torno a este grupo, que no debería estar jubilado ni a los 60 ni a los 70. Bueno, por algo tenemos mejor medicina y por algo uno llega en mejores condiciones a esa edad. Ese es el equilibrio natural. Bueno, el equilibrio natural estuvo y ya se está manifestando hoy día con estas enormes migraciones poblacionales que encuentran un vacío en sociedades que han perdido gente. Europa empezó así, las emigraciones masivas empezaron a dejar entrar gente porque estaban perdiendo personal. Otro fenómeno que va a ocurrir también, que es un resultado natural de lo que tú acabas de decir, van a cambiar las percepciones acerca de la edad de jubilación y todo eso. A pesar, en Chile va a haber una resistencia feroz por este tema de la flojera convertida ya en institución y en derecho y en principio valórico. Pero al final se impone la realidad siempre la realidad es avasalladora y efectivamente va a llegar un momento en que jóvenes como yo de 72 años van a ser considerados unos chiquillos que están empezando y vamos a seguir trabajando hasta simplemente que nos caigamos muertos al pie de la máquina o al pie del computador, como debiera ser. Yo creo en eso. Porque además, ¿qué otras cosas uno hace en la vida si no trabaja? Salvo que tú seas Einstein o Mozart, pero si eres un tipo corriente, no tienes otra cosa que colaborar en la vida con los demás y con tu familia y que trabajar, pues. Dejémonos de payasar. Sí, eso es. Y la gente está más satisfecha trabajando que en la casa. Y creo que los jubilados son de los que se mueren más rápido, ¿eh? Como mínimo se aburren como locos. Andan vagabundeando y tropezando por las piezas de sus casas sin hallar qué hacer. Lo echan de todos lados. Estamos pasando la aspiradora, viejo de mierda, córrete. No, lo peor. Bueno, 2 últimos avisos, amigos. Entrenainglés.cl. Ahí va a aprender inglés porque tiene cursos online. Y para los adultos, por lo menos, para los adultos que pagan, no como el niño que le pagan, el adulto que está pagando un curso se las arregla muy bien para estar concentrado y va a estar mucho más concentrado en un curso online sin gente alrededor y va a aprender inglés. Entrenainglés.cl y no olvidéis, amados hermanos, que el corredor más rápido de Chile se llama Ángel Hey. Punto. Y ya saben por qué. Interesante, ¿eh? Pero en 100 años más, cuando incluso tú estés bajo tierra o en un frasquito de ceniza o no sé dónde, en 100 años más, este planeta va a ser tan distinto. Todo esto que estamos ahora conversando va a ser
como la prehistoria, como si ahora estuviéramos conversando cómo era Chile en la época de Marcó del Pont, de ese tipo que mandaron de España. Más o menos. Vamos a ver cómo va a ser. Yo, qué pena, no lo voy a poder ver como Fernando Villegas, lo voy a ver de otra manera, desde otro ángulo, probablemente voy a ser otra persona, porque tú sabes, uno nunca Lo muere. vas a ver ¿Ah? ¿Cómo? desde abajo, muy abajo. Vamos a estar los desde abajo vamos a estar. Vamos a estar mirando desde abajo para arriba. Bueno, estimados Hola. amigos, la internet ha estado horrible, Muy mal, sí. pésima, para variar, todo a media en Chile. Este es un país a media. Pero en fin, hacemos lo que se puede. Esperamos que para el próximo jueves tengamos una internet un poco mejor. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su presencia, por su paciencia también. Y eso sería